Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús, que el Señor nos los bendiga poderosamente. Hoy seguimos con este capítulo, con este libro de los Proverbios y estamos en el capítulo 5. Abordamos el capítulo 4 y hoy nos toca el capítulo 5. De aquí en adelante vamos a ver lo más que podemos avanzar, porque yo sé que hemos avanzado poco en este libro. Es un gran libro y tiene mucha enseñanza para todos nosotros. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el tiempo que nos da en este día para poder hablar de tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a hablar por medio de tu palabra y que tu palabra llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos hablando hoy, el capítulo 4 nos habló del hombre malo y de la mujer extraña. Pero este capítulo 5 nos habla explícitamente de la mujer extraña. ¿Quién era la mujer extraña? La mujer extraña era la mujer ramera, la mujer prostituta, digámoslo así, más claro. Porque en Israel no podía haber una israelita prostituta, era prohibido por Dios. Entonces eso no se podía. Entonces llegaban las extranjeras para ejercer ese trabajo, ese oficio, como usted quiera. Pero entonces, pues quizá después se vieron involucradas también algunas israelitas, eso es normal. Pero al principio eso era prohibido. Entonces se le decía que eran mujeres extranjeras las que venían a esa actividad, las que iban a esa actividad. Entonces, aquí está hablando el sabio Salomón a la mujer extraña, o sea, la mujer extranjera, que es decir, la mujer prostituta. Pero vamos a usar la expresión que él usa y vamos a hablar de la mujer extraña o la mujer extranjera, para no usar lo otro. El capítulo 5, versículo 1 dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Salomón era un hombre muy sabio y él está diciendo, inclina tu oído, óyeme, escúchame, mi sabiduría. Y el versículo 2 dice, para que guarde consejo y tus labios conserven la ciencia. Para que guarde el consejo. El consejo es muy importante en todos los tiempos, a todo mundo. Yo nunca podré olvidarme a un señor de la República Dominicana que yo no he podido saber de él hace muchos años. Le dije a un sobrino que me averiguara su teléfono a ver si yo podía llamarlo para saber de él. Ese hombre para mí fue todo. Me refiero en la tierra, no estoy hablando ya como... ¿Por qué? Porque me aconsejaba. Y si no fuera por ese hombre, hoy yo no estuviera aquí, de verdad. Se llama Humberto Acosta. Ese hombre para mí, todo el mundo le decimos Acosta, pero su nombre correcto es Humberto Acosta, reverendo Humberto Acosta. Para mí ese hombre fue un padre, un amigo, un hermano, no sé, fue todo. Es una persona a quien yo quiero con todo mi corazón y oro siempre por él, para que el Señor lo sostenga. Ya él debe estar con muchos años. Pero luchó conmigo tanto ese hombre. Y me aconsejó tanto y me quiso tanto. Y bueno, estoy en el Evangelio después del Espíritu Santo, claro. El Espíritu Santo es que guía y que ayuda. Pero aparte del Espíritu Santo, debo que agradecerle mucho a el Señor Acosta. Y yo desde aquí sé que él no me va a oír, pero yo le mando mi saludo, mi respeto al Señor Acosta, Humberto Acosta. Y yo le pido a alguien que sepa el teléfono que por favor me dé su teléfono para yo llamarlo, para saludarlo, saber de él y de su mujer Daisy Acosta. Muy bien. Entonces este hombre sabio dice, guarda el consejo, guárdalo, porque hay un proverbio en la República Dominicana que se decía, no sé si ya se dice, a lo mejor no, decía, el que se lleva de consejo muere viejo, decía. El versículo 3 dice, porque los labios de la mujer extraña destila miel y su paladar es más blando que el aceite. Tienen una dulzura para hablar, para enredar como la araña. La araña comienza a tender telas
por donde pasan las moscas, los mosquitos, para atrapar allí a su presa. Así es la mujer extraña. Ella, con sus labios, trata de persuadir al joven para que caiga en sus redes. Pero oiga el final de esto, ¿qué es? Escuche bien lo que dice este capítulo 5 de este libro de los Proverbios. El versículo 3 dice: mas su fin es amargo como el ajenjo. Oiga bien cuál es el final de esa mujer que tiene los labios tan dulces, que tiene el paladar tan dulce. Sin embargo, su fin es como el ajenjo, que es amargo. Y agudo como la espada de dos filos. O sea, que es una cosa terrible. Usted tiene que cuidarse, usted como joven. Dice el 5, perdón. Sus pies descienden a la muerte. Oiga, ¿cómo aconseja este hombre a todos nosotros, a todos los jóvenes, digamos? Sus pies conducen a la muerte y sus pasos conducen al Seol, o sea, al cementerio. ¿Cuántas muertes he visto yo por mujeres rameras? ¿Cuántas muertes han habido en el mundo? Porque son terribles. El verso 6 dice: sus caminos son inestables, no lo conocerás. Jamás tú vas a ver el final de ellas. Ellas se guardan sus cosas. Si no considerare el camino de la vida. Si tú no consideras el camino de Jesucristo, y tú no consideras eso, y te vas con la mujer extraña, sabe que el final es la muerte. Es el sepulcro. Eso es así. Dice el 7, dice: ahora pues, hijo mío, oídme, no os aparte de las razones de mi boca, no te aparte de las razones de mi boca, o escúchame, no te aparte de las razones de mi boca. Y el 8 dice: aleja de ella tu camino y no te acerque a la puerta de su casa. Gloria a Dios, no, aléjate, huye. La Biblia tiene un versículo que yo no sé dónde, no recuerdo dónde está. Dice: huid de la tentación. Y eso es bueno. Usted entiende que hay una cosa que usted sabe, que usted, pues huiga de eso. Huiga de eso, de carrera. Y no caiga en esas cosas. El verso 9 dice: para que no dé a los extraños tu honor y tus años al cruel. El 10 dice: no sea que extraños se sacien de tus fuerzas y tus ojos y tu trabajo esté en casa del extraño. O sea, no le vaya a dar todas tus cosas, todo tu dinero, porque esa gente son así. Ellas hacen todo por dinero. Diga cómo aborrecí, dice el 11, y gime al final, como se consume tu carne y tu cuerpo. Mire, yo vi en Baní, provincia Peravia, y Rafael Ángel, que me escucha, que es banilejo, sabe este caso. Una persona que llegó a la iglesia con un problema, tenía SIDA, y yo siempre iba a su casa, claro. Él se convirtió, se bautizó en la iglesia, era un buen hombre, pero ya cuando él se convirtió tenía su problema. Y tenía una buena esposa, una mujer muy buena, una mujer santa. Pero él, antes de convertirse, pues consiguió esa enfermedad por ahí. Y ese hombre, al final, cuando ya me dijeron, ya fulano ya se está muriendo, yo fui a hablar con él y a consolarlo y a consolar a la familia. Yo era su pastor. Yo estaba totalmente gastado. Cuando la esposa le quitó la sábana de encima, parecía un niño de 7, 8 años. Se gastó. Y aquí yo me acuerdo cuando leo esta parte, me acuerdo de ese señor, no voy a decir su nombre. Y dice el versículo 12, y diga cómo aborrecí el consejo. Porque cuando llega el momento que usted está pasando por eso, usted tiene que decir eso. ¿Cómo aborrecí el consejo? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo aborrecí el consejo?
y mi corazón menospreció la reprensión. Cuando reprendemos a los hijos, ¿cuántas cosas piensan ellos de nosotros? Qué malo es eso. ¿Cómo aborrecí el consejo? ¿Por qué lo hice? La mujer extraña, como dice la Biblia, tiene sus palabras muy agudas, muy blandas. Dice que el final es amargo como el ajenjo, ¿sabe? Y dice que el camino nos lleva a la muerte. Mire, qué bueno es el hogar. Qué bueno es cuando usted tiene su esposa y usted está con ella, solo con ella. En el hogar es una fuente de luz para la familia. Una fuente de luz. Qué bueno es cuando usted puede orar junto con su mujer, cantar junto con su mujer, llorar junto con su mujer, cantar y alegrarse con su mujer, amar a su mujer y amar ella y usted amarse, ustedes dos. Ahí no hay peligro, ahí está todo bien, porque el hogar es una cosa sagrada y santa, una cosa hecha por Dios. Dios hizo el hogar con sus manos poderosas y santas. Dios formó el hogar. Dios no mandó. Dios todo lo hizo por la palabra, menos el hogar. El hogar no lo hizo solo con la palabra, lo hizo con sus manos. Ya te sabes si el hogar para Dios tiene importancia. El hogar para Dios tiene importancia vital. Por eso es que el hogar es tan sagrado. Hay que conservarlo. Y dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 4, dice, sea honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a sus adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabe? Entonces, ese hecho sin mancilla es algo que Dios le agrada. Dice que en todos sea honroso el matrimonio, en todos, en usted y en mí. Por eso cuando usted ama a su mujer, dice la Biblia que así mismo se ama. Pedro dice que cuando usted ama a su mujer puede orar, porque si usted no ama a su mujer o a su esposo, entonces su oración no sube, tiene estorbo. O sea que cuando dos personas se unen en amor, el hogar resplandece, el hogar se llena de luces. No hay una cosa más bonita en la tierra que un hogar bien estructurado, un hogar bien formado por dos personas que se quieran los dos. No que se anden celando y diciéndose tontería, insultándose. Yo creo que eso no va en el hogar. El insulto no va en el hogar, el celo no va en el hogar. Esas cosas no van en el hogar. En el hogar va la paz. En el hogar va la concordia, la armonía, la felicidad está en el hogar. Y ahí usted aconseja a sus hijos. Yo recuerdo cuando yo aconsejaba a mis hijos. Yo tengo hijos grandes ya con hijos. Y estábamos a veces hasta las 3 de la mañana hablando. Y hablábamos de todo. Yo recuerdo que Liu me hizo una pregunta y yo no se le quería contestar. Porque uno se crió, en el tiempo que yo me crié era un tiempo más difícil que este. En cuanto a esas cosas, de la información. Y uno se creía que no se podía decir ciertas cosas delante de los hijos. Yo con Basti no hablo nada. Porque cuando Basti nació yo tenía 56 años y medios. Y entonces pues yo no puedo sentarme a hablar con Basti. Y lo siento mucho, pero tengo que decir la verdad. Yo no miento. O sea, yo ahora no puedo sentarme con ella a hablar ciertas cosas. Gracias a Dios que la mamá sí que lo hace. La mamá de ella sí que habla con ella. Y yo le decía a ella, mira, explícale todo, explícale cuando ella esté más grande, qué le va a pasar. Explícale todas esas cosas que yo sé que son buenas para que una niña no se asuste. Porque hay muchas niñas. En el pasado había niñas que se asustaban cuando les llegaba, cuando se formaban, cuando se volvían mujercitas.
digámoslo así, vamos a decirlo en ese tono, porque yo no uso muchas expresiones. Y se asustaban a ver ciertas cosas. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Claro, porque no sabían. Pero entonces yo le decía a mi mujer, mira, trata de explicarle a Basti todas esas cosas antes que llegue, para que cuando llegue ella sepa que es algo normal, que no es nada malo, que es bueno inclusive. Bueno, perfecto. Pero yo no puedo hablar con ella de eso. Yo hablo con ella de Dios, yo hablo con ella del Espíritu Santo, yo hablo con ella de todas las cosas que tienen que ver con la iglesia, con Jesucristo. Pero ya con ciertas cosas pues no hablo. ¿Por qué? Sin embargo, con los varones sí hablaba, de todo. Cuando Eliú me hizo una pregunta a mí, no voy a decir cuál es la pregunta por aquí, porque no lo voy a hacer. Me hizo una pregunta y yo quise no quise decirle, porque me era duro. Porque como decía hace un momento, yo fui criado en un tiempo cuando los padres no hablaban con uno de esas cosas. Entonces, pues, yo lo que le dije, mira, que después tú vas a entenderlo, que si yo cuánto, tratando de evadir. Él me dijo, pero yo sé. Dije, ¿qué tú sabes? Esto y esto. Digo yo, pues si tú sabes, ¿por qué me lo preguntas? ¿Sabes? Pero bueno, claro, él quería preguntarme a mí porque quería que su padre le dijera las cosas. ¿Sabes? Entonces, de ahí en adelante yo pensé, pues, ya ellos saben más que yo, porque ya los muchachitos de ahora saben más que uno. Porque hay tantas, pero en el tiempo que yo me crié, no. Yo recuerdo cuando mi hermana Valina dio a luz a su hijo Juan, que anda por ahí, un hombre ya con muchísimos nietos. Cuando dio a luz a Juan, yo tendría entre 7 o 8 años, 6 años, por ahí, yo estaba un niñito. Y entonces era en la casa que daba a luz. Y yo veo todas esas mujeres entrando y no veo a Valina y yo asustado con una angustia que usted no se imagina, porque yo quería muchísimo a mi hermana. Imagínense, era mi hermana, mi única hermana, y yo la quería tanto que usted no se puede imaginar cómo. Y yo me asusté, yo dije, mamá, ¿y Valina? ¿Y qué es lo que le pasa a Valina? No, Valina lo es en la cabeza, me decía mamá. Oiga, qué cosa, ¿eh? A Valina lo es en la cabeza. Y déjala quieta, y tú te quedas ahí, tú no entres para acá. Pero yo estaba, Dios mío, yo tenía un problema de que le pasaba a Valina, está enferma, se irá a morir Valina. Y yo tenía un problema terrible. Simplemente explícale a tu hijo de por Dios, que es muy sencillo, pero los viejos no hacían eso, porque para ellos era difícil hacerlo. Y hay que entenderlos, o había que entenderlos. Y Valina estaba dando a luz. Eso era lo que estaba haciendo. A Juan. Y yo, asustado, cuando oigo el grito del niño, y entonces que ya se arreglaron todo, las mujeres que estaban ahí, porque era en la casa, reitero, entonces llegan con el muchachito de afuera diciendo que es un varoncito, que si yo cuánto, y que si que digo, y ese niño. Y me dice, mamá, eso se lo trajo la cigüeña a Valina. Digo, caramba, qué bueno. Pero yo qué sé lo que está pasando, yo no sé nada. Entonces dice mamá, o dice una de las mujeres que estaban ahí, había muchas, 5 o 6 mujeres ahí dentro. Y dice una, hay que hervir artriaca, una cosa así, yo no sé qué es eso, nunca lo he visto. Y hay que hacer un té de artriaca, qué sé yo, algo de eso. Y yo me quedé con la palabra aquí en la mente. Y un día yo me duele la cabeza y me dicen, mamá, hay que hacerlo. Te digo, mamá, yo no quiero artriaca, ¿eh? Yo qué sé yo lo que era. Y se rieron muchísimo. Claro, ¿por qué? Porque no me explicaron esas cosas. Porque esas cosas se le explica a un hijo, ¿qué importa? Ahora ya todo el mundo sabe. Ya los niños saben. Entonces, pues, aquí tenemos el consejo del sabio Salomón. Que si sigue el camino de las rameras, te va al final, será la muerte. Y el Seol, el cementerio. Pero si sigue en tu hogar con tu mujer, queriéndola, amándola, llevándola por lo mejor que tú puedas, va a tener el reino de los cielos en tu vida para siempre. Seguiremos el domingo próximo con este capítulo 5 que nos falta todavía un trozo. Y que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima semana.